Hola, bienvenidos a la clase piloto. El tema que tenemos para ustedes hoy en día es el taller integral de gerencia en campañas electorales. Si vas a ser candidato, si vas a ser gerente de una campaña, si vas a trabajar en los equipos de la campaña, lo más recomendable es que tomes este curso. Antes las campañas se podían hacer de manera un poco artesanal, por darle el término, un poco primitiva, un poco intuitiva. Hoy en día se han profesionalizado las campañas electorales y por lo tanto es necesario estar a tono con los tiempos, con la tecnología, con las teorías y las nuevas herramientas y habilidades para tener una campaña electoral exitosa. Lo primero que quisiera mencionarte es que una campaña electoral es mucho más que unos polos, unas pintas, un meeting, una musiquita bonita y de repente la sonrisa un poco maquillada del candidato o la candidata. Realmente la campaña electoral, y ahí te presento una definición, es un proceso organizado de comunicación. Todo tiene que ver con la parte comunicativa. Los demás detalles, los polos, las pintas, son añadidos, son anexos, son detalles, esa es la palabra. Por ejemplo, una cosa que a veces la gente no sabe es que una pinta en una pared equivale a 1000 afiches. Esa parte, por ejemplo, mucha gente no la sabía. ¿Qué más te puedo decir? Las campañas en América Latina tienden a ser procesos desorganizados de comunicación. Pero la definición que yo te estoy compartiendo en esta clase piloto es que las campañas electorales son un proceso organizado de comunicación. O sea, tienes que tener mucho orden para comunicar. ¿Y a quiénes van dirigidas esas campañas organizadas de comunicación? A los que van a votar, los electores hábiles. Pero hoy día muchas teorías dicen que también los niños tienen influencia sobre el voto de los padres. Así que también el candidato o la candidata tiene que comunicarse con los niños. Los niños que son, digamos así, sensibles, por ejemplo, así ven un maltrato animal, así ven un parque que no está cuidado, dice: papá, tú vas a votar por ese que no cuida los animales, que no cuida los parques. Hay una influencia de los niños en el voto de los adultos. Entonces, la campaña es un proceso organizado de comunicación dirigido a los que van a votar, y esa persona que va a votar, ¿cómo se comporta frente a la campaña? Bueno, hay el tradicional elector pasivo, que es el que simplemente saca su DNI y va a votar el día de la elección. Pero también puede ser que un candidato o candidata consiga entusiasmar a una parte de ese electorado. ¿Y ese electorado qué hace? Dona tiempo de sus horas libres para apoyar la campaña, ayuda a pintar una pared, distribuye unos afiches, regala unos polos, en fin, se involucra en la campaña. Y las campañas electorales, de paso, tienen una característica que es un final. Se sabe qué día va a ser la elección y ese día termina la campaña. A pesar que en mi esquema de campaña, la parte post-electoral, ver lecciones aprendidas, si se ganó, inmediatamente ver con qué equipo humano vamos a trabajar en lo que hemos ganado. En fin, son muchos detalles. Pero sobre todo en esta primera clase piloto, guárdate ese mensaje. La campaña electoral es un proceso organizado de comunicación. Mi segunda lámina tiene que ver con esto de que pronto vamos a tener en el Perú una elección en octubre del 2018. Entonces, esta clase piloto, y que es para entusiasmarlos a ustedes a que participen de nuestro taller integral de campañas electorales, va a tener esta lámina que hace referencia a que las campañas regionales y locales tienen sus propias especificidades. No es una campaña presidencial, no es una campaña congresal, tiene que ver con lo que sucede en tu proximidad. Los alcaldes, los presidentes regionales, los regidores, los consejeros, son personas de carne y hueso, más cercanas a ti, porque se supone que trabajan en tu distrito o trabajan en tu departamento y no están en el Congreso o no están en el Palacio de Gobierno. Entonces, el factor diferencial acá es la palabra proximidad.
¿Por qué? Porque la campaña regional y local tiene que ver con tu problema regional o tu problema local. Factor importante es la proximidad. Y el otro factor diferencial está en el sentido de la oportunidad. ¿Qué quiero yo decir con eso? Si el candidato, el jefe de campaña, el secretario de organización del partido o la gente que va a trabajar en la campaña está ahí, vive en esa comunidad, puede ir viendo cuáles son los problemas que existen en esa comunidad y los transforma en oportunidades, ofertas de oportunidades. Entonces, las mejoras que un gobernante ofrece hace clic con la necesidad que tiene la gente. Eso es importante. Lo siguiente que quisiera decirte es que trabajar hoy en día en una campaña regional y municipal implica conocer el mundo de la comunicación social, por ejemplo. Entonces, si tú vives en Arequipa, por darte un ejemplo, y concretamente vives en los distritos cercanos al centro de Arequipa, ¿con qué medios de comunicación vas a trabajar primero? Yo te recomiendo trabajar con los medios locales, los periódicos locales, las radios locales, las televisiones, que siempre hay 2 o 3 canales a nivel de una ciudad, un departamento. Luego ocúpate de los otros canales que tienen espacios dedicados a provincia, pero trabaja primero con los jefes de información. Esos jefes de información todas las mañanas entregan una pauta para que los reporteros vayan a la calle. Dentro de las visitas que los reporteros deben hacer durante una campaña regional y municipal está el visitarte a ti. ¿A ti quién? A ti que eres candidato. Entonces, normalmente lo que uno pide es orden. ¿Por qué? Porque van a ser varios candidatos. Por ejemplo, en Arequipa, para el gobierno regional podemos tener 8, 10 candidatos. Para el gobierno provincial, 5 o 6 candidatos. Entonces, tú tienes que pensar muy bien cómo vas a organizar tus equipos de prensa para lo que yo llamo ponerse las pilas e ir adelante de los otros candidatos que a veces están un poquito más dormidos. Y si tienes un cronograma, que es lo que yo aconsejo, y de eso vamos a hablar más adelante, hay que tener un cronograma. ¿Qué es un cronograma? Día por día, hora por hora, lo que va a hacer el candidato durante la campaña. Entonces, entre las muchas cosas que haces, seguramente harás una rueda de prensa o entregarás en determinado barrio unas ofertas de gobierno. Avísale eso a los medios de comunicación con tiempo para que pauteen ir a escuchar tu discurso o ir a tu rueda de prensa y hacerte preguntas. El que va adelante, el que se organiza mejor, tiene más chance de ganar. Y casi siempre los primeros medios que te van a cubrir la información son los medios locales, porque esos son los más interesados en conocer qué van a prometer los candidatos de ese municipio o de esa región. Ahora vamos a hablar un poquito sobre cómo es una campaña electoral. En base a mi experiencia de unos 40 años ya metido en estas lides, a la hora de preparar este taller y esta clase piloto, quise hacerles un resumen, que es el siguiente. Una campaña electoral tiene básicamente 7 puntos que van desde el esquema de la campaña, o sea, las etapas que una campaña, las fases que una campaña tiene. Luego vamos a hablar de la gerencia de la campaña, vamos a hablar del candidato, vamos a hablar de que hay que hacer investigación electoral antes de lanzarnos a la piscina. Vamos a hablar sobre el mensaje y el programa de gobierno. Eso todo tiene que responder a una palabra mágica, la estrategia. Una campaña electoral es como ir a una batalla. Tú no lanzas a tus soldados, a tus comandantes, sin que haya una estrategia por atrás y que lleven las armas adecuadas para combatir. No vas a poder combatir metralletas con unos palos de escoba. Tienes que ir bien preparado. Esa es la estrategia. Y luego hay ciertos aspectos operativos, pero esta parte final todo corresponde al esquema general. Lo primero que vamos a hablar entonces es recordar qué es lo que falta siempre en una campaña electoral. Les parece imposible. Falta tiempo, el tiempo no es un recurso renovable. Muchas veces falta dinero o el dinero que se usa está mal empleado. Y muchas veces nos faltan recursos humanos.
para trabajar la campaña. Hoy en día, por ejemplo, una campaña electoral, por más humilde que sea, necesita un equipo de redes. Y eso implica contratar gente joven, profesional, que sepa lo que es un community manager, por ejemplo, que te controla toda la gerencia de las redes sociales. Ustedes dirán, hay una campaña de un distrito como Santa Anita, como Puente Piedra, un community manager. Claro que sí. La tecnología ha llegado a las puertas de la campaña, tocó y entró, y ya no va a salir más. Entonces esos detalles son importantes. La primera etapa de esos puntos básicos que te estoy nombrando es la etapa de preparación. Y ahí hace falta investigar. Yo no me voy a lanzar a una piscina sin saber si en la piscina hay agua. Entonces tengo que conocer el distrito, tengo que hacer un historial de cómo ha votado la gente. Si la gente durante 3 periodos en Puente Piedra, por ejemplo, ha votado por los candidatos del Partido Azul, lo más probable, si no sucede ninguna tragedia, es que en este nuevo periodo vote también por el Partido Azul. ¿Cómo hago yo para evitar que vuelva a ganar el Partido Azul? Bueno, tengo que investigar. ¿Hay páginas donde investigar? Claro que hay páginas. Tengo que investigar hasta los adversarios, los temas de la coyuntura. ¿Cómo se inscribe, por ejemplo, si es en Santa Anita, el problema de seguridad ciudadana, que es uno de los factores que la gente más reclama? ¿Qué voy a ofrecer yo en seguridad ciudadana? Si ofrezco lo mismo que ofrece todo el mundo, no me voy a diferenciar. Y en una campaña electoral gana el que marca la diferencia. Esa página web que yo les estoy recomendando en este momento es una página web hecha por el Jurado Nacional de Elecciones en alianza estratégica con ciertas universidades extranjeras y han creado el llamado Infogop. El Infogop es una página donde está la radiografía electoral del Perú, distrito por distrito, provincia por provincia, departamento por departamento. Ahí tú puedes consultar cuántos van a votar, cuántos son hombres, cuántos son mujeres. Vas a conocer la lista de los candidatos, la lista de los actuales dirigentes de la zona, qué partidos están ahí. Entonces yo te invito a entrar al www.infogov.com.pe. Vas a encontrar ahí los nichos informativos necesarios para, antes de lanzarte a la piscina, conocer qué es lo que pasa en tu distrito. Luego, no te puedes lanzar también sin hacer un análisis integral de tu persona como candidato, de tu persona como jefe de la campaña que vas a acompañar a un candidato. Eso en lenguaje de planificación estratégica se llama el FODA: fortalezas, oportunidades, amenazas, debilidades. Vaya a jugar como tú quieras. Entonces yo tengo que hacer un FODA mío, yo candidato, tengo que ver cómo es el FODA de los otros candidatos. Busco información, mando mis espías a ver si esas personas tienen puntos frágiles, débiles, porque ahí les voy a hacer guerra. Entonces el análisis integral del candidato es una parte muy importante. Y luego ya estoy listo para la guerra, pero tengo que organizarme. Y organizarme pasa por una palabra prima hermana, el organigrama. Saber con quién voy a trabajar. Aquí les digo que hay varios modelos de organigrama. En la clase piloto no se los puedo presentar todos, pero en el taller integral sí se los voy a presentar. Y les traje, por ejemplo, este muy interesante que no es del Perú, es de una campaña venezolana de Enrique Capriles, la campaña del 2014. Y ustedes van a ver ahí cómo se organiza, qué responsabilidades tiene cada uno y qué áreas de la campaña se viene trabajando. Luego del organigrama, les prometí que íbamos a hablar de estrategia porque la estrategia es muy importante. De estrategia, ahora solo les voy a nombrar los ítems, pero en la clase completa vamos a hablar de cuáles son los objetivos de esta campaña electoral, qué público objetivo quiero, dónde está mi nicho. Ustedes dirán, ¿cómo que nicho? Claro, si yo estudio bien la demografía de mi distrito, de repente digo, oye, si consigo ganar con los jóvenes de 18 a 25 y de los 26 a 40, ya cubrí 2 nichos importantes, tengo asegurados los votos que necesito.
Vamos a hablar del análisis del mercado electoral. Eso significa qué otros productos se van a vender igual que yo, que otros candidatos. ¿Qué tipo de campaña voy a hacer? Hay gente que dice, bueno, la campaña, me levanto en la mañana y salgo a visitar los mercados. Eso no funciona así. Hay que hacer una campaña o propositiva o agresiva o una mezcla de las dos, pero tengo que saber muy bien a qué público me estoy dirigiendo y qué tipo de campaña voy a utilizar. Luego, ¿cuántos votos necesito? Hay formas de calcular en base al Infogop, saber cuál es el mínimo de votos que yo necesito para llegar. ¿Qué estrategias comunicacionales voy a emplear? ¿Cómo me voy a preparar para los ataques? En las campañas electorales siempre va a aparecer garra sucia, lenguaje tóxico. Y por último, ¿cuál va a ser mi plan de acción? El llamado cronograma. Así como el organigrama me decía qué responsabilidad va a tener cada quien dentro de la campaña para que todos ayuden, con el organigrama no voy a perder ni un minuto de mi tiempo. Yo candidato, yo jefe de campaña, yo secretario de organización, yo jefe de finanzas, yo jefe de movilización. No puedo perder tiempo. El tiempo es un recurso no renovable en las campañas electorales. Y un organigrama, así como responde a las posiciones de poder, en un cronograma, lo que tú necesitas es tener ideas. Aquí les presento yo un formato tricolor de qué se hace en el periodo preelectoral, qué se hace en el periodo electoral y qué se hace en el periodo postelectoral. Esa foto del tiempo en una campaña electoral es básico, porque no se puede perder tiempo, porque es un recurso no renovable. Seguidamente, te estoy presentando una lámina donde hay un modelo de cronograma. Ahí estamos hablando de un candidato que tiene que visitar varias regiones del país. En este caso es un candidato presidencial, podría ser un candidato a gobernador. Entonces digo qué día, a qué hora y en qué lugar el candidato va a estar. Claro, el jefe de campaña, el secretario de organización, este calendario lo tienen todavía mucho más explicado, porque cada minuto que el candidato va a ese lugar significa tiempo, dinero, logística, y no hay tiempo, dinero ni logística que perder. Luego ustedes dirán, bueno, ¿y qué es esa mano tocando la puerta? A pesar de las redes sociales, siempre hay que hacer campañas puerta a puerta, boca a boca, radio bemba, como se dice. ¿Cómo será esto de importante? Que hoy en día en Argentina, un año después de la elección donde ganó el presidente Macri, la operación timbrero, como lo llaman ellos, la siguen empleando. El presidente los fines de semana se va a determinado departamento y toca el timbre de la puerta de un vecino. El vecino se asombra de ver al señor presidente. El presidente le dice, sí, ya sé que gané el año pasado, pero tú sigues teniendo problemas. Cuéntame cuáles son tus problemas y cómo puedo yo resolverlo. Entonces, la campaña puerta a puerta, boca a boca, radio bemba, es una campaña muy poderosa. Las redes sociales son complementarias, pero esta campaña es muy poderosa. Y en el taller te vamos a enseñar cómo hacer una campaña poderosa, boca a boca, toca puerta, radio bemba. Aquí no te lo voy a explicar porque si no, si te lo explico todo, no vas a venir al taller. Y nos interesa que vengas, que aprendas y que te ejercites. En estas campañas boca a boca funcionan mucho las etapas de la campaña. Una campaña tiene 3 etapas básicas. Primero, el conocimiento y el posicionamiento. Si a ti nadie te conoce, nadie va a votar por ti. Luego está, ¿por qué tú vas a ofrecerte como candidato? ¿Cuál es tu propuesta? Y por último, pedir el voto. A veces en mis experiencias de campaña me sucede que los candidatos me dicen, no, profesor, nada de posicionamiento, nada de dar a conocer la propuesta, vamos directo a buscar el voto. Y yo digo, no funciona de esa manera. Esto funciona por 3 pasos. Posicionarte, dar a conocer tu propuesta y por fin pedir el voto. Si pides el voto desde el principio, estás equivocado en los tiempos de la campaña. Luego, gerente de la campaña, muy importante. Muchos candidatos me dicen, no, nada de gerentes de campaña. Yo voy a ser mi propio candidato y mi propio gerente.
Error craso. Las funciones de un candidato es ganar votos. Para eso tienes que tener un cronograma de trabajo especial. El gerente de la campaña se ocupa del organigrama, se ocupa de los dolores de cabeza, se ocupa de que haya plata, de que tengas una movilidad, de que los polos estén listos a tiempo, que los medios reciban la información, etcétera, etcétera, etcétera. Un largo listado de etcétera. Nunca seas tu propio jefe de campaña. Dale a otro la oportunidad. Esa persona evidentemente tiene que ser una persona con ciertas cualidades. Yo hablo aquí de algunas de esas cualidades, de esos atributos. Por ejemplo, ser una persona sincera. Sincera, no confrontacional, pero sí sincera en el sentido que le diga a cada quien lo que tiene que decirle. Y una cosa que tiene que ver con eso es la responsabilidad. Cuando se habla de sinceridad se puede hablar con lenguaje asertivo. El lenguaje asertivo también va a ser visto dentro del taller, que es un término nuevo en comunicación social, pero muy importante a la hora de comunicar. El jefe de gerente, el gerente de la campaña o jefe de campaña tiene que ser una persona organizada y puntual. La puntualidad aquí es muy importante. Luego, siempre digo, el candidato no es su jefe de campaña, todos tienen oportunidad de trabajar, tiene que ser una persona de la máxima confianza del candidato, tiene que ser una persona que piense con criterio propio, no sea un lleva y trae, no sea un mandadero. Tiene que ser una persona ejecutiva, práctica, eficaz, activa, que sepa cómo hacer las cosas, que tenga mucha energía, que trabaje en equipo, que trabaje bajo presión. Alguien que en lo posible pueda ser joven, pero que haya tenido de repente una experiencia previa en otra campaña, que no le tiemble el pulso a la hora de tomar decisiones, que sea firme, que tenga equilibrio emocional. Si el jefe de la campaña pierde los papeles, ¿qué le espera al candidato o a la candidata? Otro factor importante, una persona jefe de campaña tiene que conocer bien a su candidato, tiene que conocer bien al electorado, tiene que saber de política y también tiene que conocer a los otros candidatos, a los adversarios. A mi enemigo le tengo el ojo puesto encima, lo estoy chequeando permanentemente. Que sea un jefe de campaña que se deje rodear de especialistas y que de verdad tome en cuenta la opinión de esos especialistas. Todo eso lo vamos a hablar en el taller. Y por supuesto, un jefe de campaña tiene que estar a full time en la campaña. No es que vamos a hacerlo a medio tiempo, no. En campañas electorales el full time es muy importante. Tengo algún comentario más que hacer sobre esto. Es el desarrollo de la imagen de un candidato. Eso lo vamos a explicar largo en el taller. El candidato tiene que darse a conocer, demostrar sus cualidades, demostrar sus capacidades y luego contrastar con los otros candidatos. Durante el taller yo te voy a enseñar cómo va a ser en cada etapa. Porque otro grave error es que, no, yo quiero ya diferenciar y contraste. Esto es una progresión. Si tienes una escalera, hay que bajar 4 escalones. No te tires al último porque te vas a golpear y bien feo. Entonces, hay distintos estudios. Por ejemplo, alguna gente me consulta, bueno, profesor, ¿y qué cualidades debería tener un candidato hoy en día? He recogido varias en los estudios que estoy presentando. Honestidad, competencia, integridad, capacidad de liderazgo, comunicar bien, tener carácter, tener credibilidad y ser una persona activa y positiva. Un candidato con cara de perro, por darle un nombre, malas pulgas, no va a conquistar el voto de nadie. Y en ese sentido aparece una palabra, un anglicismo que es el storytelling. Ustedes dirán, ¿qué es el storytelling? Cada candidato tiene que contar su historia. ¿Por qué quiere ser candidato? Ahí en el curso, en el taller, te voy a explicar ejemplos prácticos de cómo algunos candidatos han ganado también en base a su historia. Hay ejemplos del extranjero y ejemplos del Perú. Y esa capacidad de contar historias tiene un factor muy interesante, que es que en las campañas electorales hay 2 polos muy importantes: lo racional y lo emocional.
Si ustedes me preguntaran a mí cuál es la relación, yo en una lámina te demuestro que la parte emocional hoy en día tiene más peso que la parte racional. La gente vota más por el corazón, por la emoción, que por la razón. Eso lo vamos a ver en algunos ejemplos prácticos. En esta lámina que te estoy presentando lo indica claramente. La comunicación es una especie de guitarra. Dentro de ti está la guitarra. Tú tocas la guitarra que va de tu cerebro a tu corazón. Esa es la moderna comunicación en la campaña. Y luego hago unas láminas de referencia a cómo debería ser la confianza que tienen los electores en los gobernantes y te muestro un puente absolutamente bien construido, con buenas bases, pero que lamentablemente hoy en día no es la realidad. La realidad es que hoy en día la confianza ciudadana está destruida frente a la clase política y que los candidatos que se presentan, si no son buenos candidatos, van a perder las elecciones. Nosotros acá te vamos a enseñar cómo ganar las elecciones, cómo estar lo más cerca posible de la oportunidad de servirle a tu pueblo y a tu país. Y ya entrando en la parte más, digamos, de la carnecita, vamos a hablar sobre la importancia que en una campaña tú sepas quiénes van a ser los otros contrincantes, que en la campaña va a aparecer la guerra sucia y tienes que tomar medidas para defenderte y que debes dejar de lado la improvisación y la informalidad. Eso te va a hacer perder la campaña. Luego vamos a hablar un poco sobre el branding. ¿Qué es el branding? Es la marca. Tú eres una marca y esa marca tiene relevancia, popularidad, una carga familiar. La gente también vota por un poco el contexto tuyo, cuáles son tus habilidades y qué tan diferente eres de otros candidatos. Esos elementos conforman lo que yo llamo el branding, la marca. Así como hay una marca de gaseosa más amigable para la gente, una marca de zapatillas, un polo que casi todo el mundo usa, las marcas en política son muy importantes. Y las marcas en política se manejan con varios engranajes. ¿A qué me refiero con esto? Estrategia comunicacional, ¿cómo decirlo? Estrategia política, ¿qué decir? Estrategia publicitaria, ¿dónde lo digo? Esos engranajes, si no son bien manejados, rompen el discurso, lo dispersan, lo apartan de eso que es la mezcla entre comunicación y razonamiento. Te presentaré durante el taller algunos ejemplos de campañas en Argentina, campañas en México, campañas en Brasil. Te presento cómo, por ejemplo, durante una campaña electoral, la imagen de un candidato puede mejorar o empeorar de acuerdo al color de ropa que usa. Ustedes dirán, ¿el color de la ropa que usan? Sí, en la mente humana hay colores amigables y colores que te apartan de la gente. Ahí te pongo algunos ejemplos para que veas de lo que estoy hablando. Te presento figuras que fueron muy exitosas en su momento, como por ejemplo los Pepe Cuy, que en la primera campaña de Pedro Pablo Kuczynski fue una aproximación entre un elemento muy peruano y un señor que se vendía un poco como un gringo. Ese mix del Pepe Cuy ayudó mucho a la segunda campaña de PPK. Y vamos a trabajar un poco en algunos ejercicios sobre tu candidato, cómo quieres ser conocido, cuál es tu marca, cuáles son los pasos para gestionar tu marca política. Y ahí terminaríamos la primera parte de la clase. Quedan otros elementos que vamos a jugar para tomar en cuenta en el taller. Por ejemplo, sé que tienes pocos recursos. Entonces te voy a proponer en el taller completo un esquema que yo llamo campañas BBB. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Campañas buenas, bonitas y baratas. Que puedas saber qué hacer con tu tiempo, saber qué hacer con tu dinero y saber qué hacer con la gente que te está apoyando. Y vamos a terminar haciendo algunos ejemplos prácticos de campañas exitosas y algunas campañas donde hemos fracasado, porque no todo es color de rosa.
Estoy seguro que te va a gustar mucho este taller y vas a ir con conocimientos teóricos y habilidades muy prácticas a lo que será un seguro triunfo. Te espero en el taller completo de gerencia de campañas electorales.